Mis queridos amigos, qué gusto saludarlos otra vez. Estamos aquí en preparación para lo que será la lección número 7 de la guía de estudio de la Biblia de la escuela sabática, en donde estamos estudiando y aprendiendo mucho sobre el libro de Éxodo. Esta vez nos ocuparemos en los capítulos 15, una parte de él, 16, 17 y 18. Esta lección tiene que ver con el agua y el pan de vida. Si ustedes recuerdan la última vez que eh, consideramos en estas lecciones el contenido del libro de Éxodo, veíamos de qué manera tan portentosa, tan majestuosa, el Señor liberta a Israel, hace ese gran milagro en el cruce del Mar Rojo, y nosotros pensaríamos que de ahí en adelante, como indica el capítulo 15, pues todo sería celebración y alabanza. Ese cántico de Moisés, ese cántico donde la nación y el singular rol que participaron las mujeres allí en esta celebración al poder y a la misericordia de Dios, sería la constante en la experiencia de Israel. Casi que podríamos decir como en las consabidas historias, y vivieron felices para siempre. Pero no. La humanidad vuelve a brotar. Realmente Egipto no era una zona geográfica. Egipto está en el corazón. Y ser libre no significa dejar un espacio y trasladarnos a otro, sino significa nacer de nuevo, convertirnos en una nueva persona. Lamentablemente, algo que caracteriza esta porción de la Biblia que vamos a estudiar, estos 4 capítulos, es la aparición, la manifestación de las quejas, la murmuración, la insatisfacción de parte del pueblo de Israel. Allí mismo, en el capítulo 15, desde un principio se pone de manifiesto una prueba a la fe del pueblo. Les faltaba agua, aparece un abrevadero, un manantial llamado Mara, pero resulta que el agua no era potable, era amarga. Y entonces el pueblo se lamenta, el pueblo expresa su malestar. Algo similar ocurre ahora en el capítulo 16 con los alimentos. El Señor escucha el reclamo de la falta de comida. Por cierto, es justificado hablar del alimento, especialmente en el contexto de Israel. Estamos hablando de 600,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Algunos calculan que debió haber sido entre 1.800.000 hasta 2 millones de personas. ¿Cómo obtener alimento suficiente cotidiano para una multitud tal? Si a eso le sumamos el hecho de que ellos tenían su propia formación, su propio gusto, ya sabían qué es lo que les agradaba y lo que no, la expectativa de lo que el desierto presentaría de cara a lo que habían dejado en Egipto despertó de nuevo sus lamentos. Y entonces el Señor hace 2 milagros. Por un lado, las codornices en la noche, y por el otro lado, el maná en la mañana. Y esa porción va a ser importante porque nos conecta con el Nuevo Testamento. De qué manera el Señor Jesucristo es el pan de vida. No fue Moisés, dijo Jesús, el que os sustentó en el desierto, es vuestro Padre, y ese pan de vida soy yo. Y el que lo come con esa confianza, no con queja, con esa gratitud, con esa satisfacción, es el que experimenta el gozo de la vida eterna. Pero luego en Refidim, en el capítulo 17, viene otra vez el desafío del agua. Ya Moisés, por la instrucción de Dios, había sanado las aguas de Mara. Había aventado
rama de un árbol, la Biblia no nos indica cuál, pero se sanaron las aguas, se volvieron potables, la gente pudo beber. Pero ahora, donde ellos estaban en Refidim, no había agua. Y la queja vuelve a brotar. ¿Cuán humano es que tan a flor de labios esté la incomodidad, la insatisfacción y se la expresemos al Señor? Bueno, de nuevo por instrucciones de Dios, ahora hay que golpear la roca y de la roca brota el agua, que como vemos también en el Nuevo Testamento, esa es otra referencia a Jesús. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, la roca es Cristo. Ese simbolismo y esa lección era importante que el pueblo la tuviera temprano en su experiencia, de que sus necesidades más básicas, su sed solamente podía ser saciada, atendida por Dios. Pero entonces esos lugares obtienen un nombre. Ahora se llaman Masá y Meriba, prueba y contienda. Y miren que muchas veces lo que para nosotros es una prueba se convierte en una contienda. No tiene por qué ser así, pero si nuestra actitud, nuestro enfoque hacia la prueba es quejumbroso, es uno de incomodidad, entonces la prueba demuestra que estamos faltos y contendemos con Dios. Nuestra porción bíblica de esta semana termina con 2 episodios. La batalla contra Amalek, que será importante entender por qué pelear y atacar a Amalek, no solo por lo que apunta en relación con ese pueblo, sino porque representaría, como veremos más tarde en otras porciones de la Biblia, a los enemigos de Dios que necesitan ser retribuidos, necesitan ser castigados. Y finalmente en el capítulo 18, el consejo de Jetro sobre la gestión, la administración del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Por cierto, esos consejos siguen siendo válidos. La delegación de responsabilidades, la estratificación del poder y la capacidad de atender directamente lo más cercano posible cualquier manifestación de algún problema. Hay mucho que aprender esta semana, queridos amigos, y yo quisiera de nuevo invitarles, tomemos la palabra de Dios. Capítulos 15, 16, 17 y 18 de Éxodo, y aprendamos del agua y del pan de vida.